Bueno chicos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a la clase 9 de programación, comisión 6D, primer encuentro. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan los chicos? Pueden desmutearse el micrófono, no hay problema. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Verónica? ¿Todo bien? Alex, Bien. Alex se fue. Había uno que le había desactivado el micrófono porque estaba haciendo mucho ruido. Bien. Bueno, chicos, ya estamos en la etapa final, ¿no? Ya clase 9, ¿sí? Ya no nos queda más teoría, ¿sí? Es la última teoría que vamos a ver. En este encuentro vamos a estar viendo lo que es ordenamiento, ¿sí? Vamos a estar ordenando listas. Y luego ¿cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Eh, Profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? muy bien, muy bien. Vamos a estar ordenando listas, ¿sí? Vamos a explicar sobre dos tipos de métodos que existen para ordenar listas y luego vamos a hablar un poco de métodos de búsqueda. Bien, para lo que es el encuentro vamos a llegar a explicar dos métodos de búsqueda. Existen más, sí, pero generalmente son los más usados, los que voy a nombrar. Eh, Pregunta, ¿va o respuesta a tal pregunta, ¿no? ¿Va a examen parcial? No. ¿Sí? Lo que es clase 9 no va a examen parcial, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Va a ir hasta clase 8, ¿sí? Lo que es listas, diccionarios, tuplas, eso sí va. Bien. Ok. Lo que es clase 9 no va, ¿sí? No va, porque vamos a estar hablando de método de búsqueda, vamos a estar hablando de ordenamiento y después vamos a estar hablando de programación orientada a objetos, en la cual voy a mostrarles cómo crear una clase y demás, y vamos a hablar sobre GitHub. Entonces no va al examen, ¿sí? Pero es como para que lo tengan en cuenta, porque con esto se van a encontrar en programación 2 si es que pasan para programación 2, ¿no? Esperemos que todos pasen para programación 2. Qué poquitos que somos hoy, somos muy pocos. El profe Horacio, bueno, está por ahí, así que de última después lo saludo. Eh, Hola, hola. Profe, ¿Cómo le hago está, una profe? consulta a los ¿Todo bien? parciales más. Bueno, Sí, bueno, Darío, perdón. decime. Los parciales, ¿cuándo empiezan? Disculpe, no sé si lo dijo, yo me enganché más tarde. No, la fecha todavía no la dieron, ¿sí? Todavía no dieron la fecha. Lo que sí vamos a hacer la semana que viene, que es clase 10, porque esto no termina, ¿no? Termina teoría, ¿sí? Pero clase 10 vamos a encontrarnos con un modelito de parcial, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ah, En programación, lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre parcial. Todas las consultas que tengan sobre parcial, háganlas en esa clase, ¿sí? En esa clase vamos a poder despejarle las consultas porque hay dudas que también tenemos nosotros como profe respecto a quién tiene posibilidad de promocionar, quién no, cómo sería el tema el evaluativo final, ¿no? El de la cursada. Así que bueno, tenemos varias cosas para preguntar también a lo que es administración. Entonces no queremos mentirles cuando les demos data, ¿no? Em, Bien, y luego seguramente esa clase vamos a hacer eso, ese encuentro, y vamos a estar comenzando con un parcial, un modelito, y vamos a resolverlo entre todos, ¿sí? Va a contener multiple choice, verdadero y falso, va a contener ordenamiento de código, ¿sí? Seguramente van a ver un bloque de código grande y vamos a tener que ir acomodándolo un poco, a ver cómo queda, cómo sería la respuesta correcta, ¿no? Y al final vemos qué nota nos sacamos entre todos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Normal, normal que no lleguemos a hacerlo completo, es normal que no lleguemos a hacerlo completo porque vamos a estar seguramente por cada respuesta explicándoles por qué es esa respuesta, cuál podría haber sido otra respuesta, si vamos a estar hablando sobre eso también, entonces lleva un tiempo, ¿no? Bien, y en base de datos, ¿sí? Ya que los tengo conmigo acá en CID, base de datos lo que van a hacer es el primer encuentro, vamos a hablar, van a tener para hacer preguntas sobre parcial también, para aquel que diga, uy, me quedó preguntar acá en programación tal cosa, bueno, lo preguntan en base de datos, no hay problema. Y vamos a hacer el primer encuentro, vamos a abrir un archivo que hay de base de datos y lo vamos a armar entre todos, ¿sí? Ustedes me van a ir diciendo cómo armarlo y lo vamos insertando datos y todo. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Que tienen que respetar
la forma en que se crea la base de datos, ¿sí? Si tiene un tilde, hay que ponerle el tilde. Si tiene una mayúscula, hay que ponerle mayúscula, ¿sí? Todo eso, ¿por qué? Porque en el segundo encuentro vamos a abrir un parcial y vamos a ir contestando preguntas en base a la base de datos que hicimos, ¿sí? Y las consultas SQL van a ser en base a ese archivo, ¿sí? Entonces es la idea que todos ese día tengamos MySQL Workbench o que tengamos SAMP o lo que fuere, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá de esto? Ya vamos a tener un montón de tiempo para hablar en la clase 10, ¿sí? Así que no pasa nada. Claro, claro. Me Está gusta bien. irme de mambo. Bien, bueno, voy a compartir pantalla y voy a buscar los archivos porque no abrí nada todavía. A ver, hoy estuvo medio atrasado el profe. A ver, Politécnico. Hoy abrí cualquier cosa. Ahí está. Pa, 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 pam. Bien, mis cursos. Base de datos. Vamos a la clase 9. Bueno, a ver. Bien, tenemos. ¿Dónde estaban las presentaciones? Ah, estoy en base de datos, no nada que ver. Programación 1. Ya se me mezclan las comisiones, las materias, toda esta etapa del cuatrimestre. Ahí estamos, a ver. Bien, tenemos dos presentaciones, ¿sí? Bueno, vamos a abrir primero ordenamiento de listas. Ok. Bien, chicos, bueno, qué es el ordenamiento de listas? Vieron que nosotros ya estuvimos trabajando con listas, con diccionarios, con tuplas, con conjuntos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más utilizado en programación? Y creo que ya lo hemos mencionado. Son las tuplas y diccionarios. Eso es lo que más se usa en programación, ¿sí? Por ahí las tuplas dicen, bueno, ¿para qué lo uso? Y para usar datos fijos, ¿no? Pero tanto no sirve. Conjunto, y si me va a unir duplicados, si no me va a dejar seleccionar un índice, tampoco me sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más se nombra? Además de los diccionarios, las listas. ¿Y qué decimos cuando decimos ordenación en listas? Lo que significa es que a través de dos tipos de métodos, ¿sí? Vamos a poder ordenar nuestras listas. Vieron que las listas generalmente pueden estar desordenadas, no pasa nada, ¿sí? Yo puedo tener Pepe al principio, puedo tener Mariano después, puedo tener Luciana después y puedo tener a lo mejor Ana después, ¿no? O sea, si vamos por el diccionario, sabemos que Ana debería ir primero, ¿no? Bueno, ¿importa que las listas estén desordenadas? No, porque son datos fijos, ¿sí? Son datos fijos, los cuales ya tienen una posición en su índice. Bien, entonces, ¿qué pasa? Para algunos casos, sí necesitamos ordenar las listas. Bien, y hoy vamos a hablar de eso, porque es importante por ahí ordenar las listas. Bien, bueno, primero vamos a hablar de dos métodos que tenemos para hablar, ¿sí? Tenemos primero el orden ascendente, ¿sí? El orden ascendente, acuérdense que es de menor a mayor, ¿sí? Cuando nosotros quisiéramos, por ejemplo, acá fíjense que tienen una lista con números, el cual está totalmente desordenado, ¿no? Tenemos 53, 6, 12, 43, está todo totalmente mezclado, ¿bien? ¿Cómo se ordena de manera ascendente? ¿Cómo está acá? Fíjense, 6, 7, 12, 12 otra vez, porque los duplicados los mantienen en el mismo orden, 16, 25, 43, 53, 109, ¿no? Está ordenado de menor a mayor, ¿bien? Eso es ascendente. No se olviden de eso porque puede ser una pregunta de parcial, ¿eh? Por eso les digo. Y en base de datos, acuérdense que hablamos del DSC y el ASC, ¿no? Entonces, es importante acordarse de esto. Bien. ¿Cuáles son los dos métodos que tenemos para ordenar una lista? Primero tenemos el método sorted, ¿sí? Y luego tenemos el método sort. Suenan muy parecido, pero se utilizan de diferente manera, ¿sí? En base a lo que nosotros necesitemos hacer con nuestra lista, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si vamos a usar sorted o sort. ¿Bien? Entonces, definición: sorted es una función incorporada que toma un iterable. ¿Qué era el iterable? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era el iterable?
era el nombre que le dábamos a un for, por ejemplo, ¿no? El por cada i, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese iterable es el saltito que hace, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el elemento se transforma en iterable. Es iterable para esa i, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que dice, es una función incorporada que toma un iterable como una lista, ¿sí? Y devuelve una nueva lista ordenada. Sort, en cambio, es un método que se aplica directamente a una lista para ordenarla en su lugar. ¿Bien? Entonces, por eso es que les digo, según lo que querramos hacer con nuestra lista, vamos a elegir o sorted o sort. ¿Bien? Se definen de la siguiente manera, o se diferencian de la siguiente manera. Fíjense, tenemos un ejemplo. Dice, suponiendo que tenemos una lista desordenada, podemos ordenarla de manera ascendente de las siguientes dos maneras. Fíjense el ejemplo. Usando sorted, tenemos una variable o una lista original, ¿sí? La cual, fíjense que está completamente desordenada. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Está totalmente desordenada. ¿Cómo tendríamos que aplicar el sorted? ¿Sí? Tendríamos que crear una variable. Fíjense que esta variable se llama sorted list, pero podríamos decirle lista ordenada. Tenemos lista desordenada o lista original y podríamos crear una variable nueva que se llame lista ordenada. Sorted list significa lista ordenada. ¿Bien? Esto va a ser igual a sorted, ¿sí? La función sorted o método sorted. ¿Bien? ¿Cómo eran los métodos? ¿Cómo nos dábamos cuenta nosotros cómo son los métodos? Cuando se define con paréntesis. Si ustedes encuentran esto así y encuentran una apertura y cierre de paréntesis, eso significa que es un método. ¿Bien? Entonces, fíjense, a este sorted list, que es una nueva variable, nosotros le decimos que va a ser sorted y dentro de los paréntesis va a ir la lista original. ¿Sí? ¿Qué va a querer decir esto? Que esta lista original se va a acomodar, ¿sí? Se va a ordenar. Ahora, bien, o sea, yo tengo mi variable de lista ordenada, sorted, lista original, estoy ordenando la lista original, y acá estoy imprimiendo sorted list, que sería la lista original, la lista ordenada, y estoy imprimiendo la lista original. ¿Por qué hace esto? Porque sorted me permite ordenar una lista pero a través de una variable. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a poder mantener mi lista desordenada. Voy a poder tener una lista desordenada, que sería una lista original, y podría tener una lista ordenada. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que no va a afectar a mi lista original. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? El sorted no va a interferir en mi lista original. Lo que va a hacer es va a ordenar una lista, ¿sí? Pero a través de una nueva variable. Entonces, de esa forma no molesta a la lista original, no le hace ninguna modificación, ¿sí? En cambio, si usamos sort, bien, si usamos sort, fíjense, tenemos la lista, la misma lista original, toda desordenada, pero fíjense, se imprime la lista original como para saber cuál es esa lista original toda desordenada, pero fíjense el método. Lista original, punto sort y apertura y cierre de paréntesis. Nada más. ¿Sí? Lista original, punto sort. Y de esa forma la acomoda. ¿Qué imprime después? Lista original, porque acomodó la lista original. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que yo ya ordené esa lista y no voy a poder tener mi lista original, mi lista que estaba toda desordenada. Una vez que yo le apliqué el método sort, ¿sí? Esa lista ya se transformó, ya no hay vuelta atrás. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde está el tema de dependiendo qué es lo que vamos a querer hacer, si elegimos uno o el otro. Si yo quiero conservar mi lista desordenada, voy a usar sorted. Ahora, si no me afecta modificar mi lista original, uso sort. ¿Por qué? Porque incluso sort es la más cómoda, es la más rápida. Yo directamente pongo lista original, punto sort. Listo, ya se acomodó, ¿sí? No tengo que estar creando una variable nueva, después tener dos listas, una desordenada y una ordenada. Pero si lo necesito, voy a usar sorted, ¿sí? Si necesito conservar la lista original, voy a usar sorted. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, esto?
¿Se entiende esta diferencia entre sort y sorted? Si tienen O duda me sea, pueden ir o pausando igual, sea, ¿eh? la original en sort se pierde, digamos. Exactamente. Vos esta lista original que le aplicás el método sort, la vas a perder. Ya no es más original. O sea, va a ser la original, pero acomodada. ¿Se entiende? Entonces, no sirve, sí, porque yo generalmente, si ya quiero ordenar una lista, no necesito verla desordenada. Pero si hay algún caso que necesito ver cómo estaba antes la lista, y sí, voy a tener que usar sorted, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la diferencia en sí. ¿Cuál uso yo? Mayormente sort, directamente. Uso sort porque no necesito ver después la lista desordenada. Uso sort directamente. Bien, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, tenemos el orden descendente. Habíamos dicho ascendente, pero ahora es descendente. ¿Qué va a significar esto? Que va a ir al revés, va a ir de mayor a menor, ¿sí? Fíjense cómo está en el ejemplo, dice 1, 2, 3, 4, 5, y cuando nosotros usamos el reverse en este caso, ¿sí? Va a ir de mayor a menor, o sea, va a decir 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Orden descendente, ¿bien? Entonces, según la definición, tanto sorted como sort pueden aceptar el argumento reverse igual true para realizar una ordenación descendente. ¿A qué se refiere esto? Que yo puedo usar tanto sorted como sort. Los puedo usar a los dos. Ahora, ¿qué va a seguir después de eso? Dentro de mis paréntesis debería colocar reverse true, ¿sí? Para que haga esa ordenación, para que lo acomode, pero a su vez lo acomode de manera descendente, ¿sí? Entonces, fíjense en este ejemplo. Orden descendente. Fíjense, tenemos consorted, tenemos una lista original, la cual tiene toda esta lista completamente desordenada, ¿sí? Y se crea una variable que se llama descendente. Esto va a ser igual a sorted. ¿Y adentro qué va a ir? Y acá es muy importante. Va a ir la lista original, coma, reverse true, ¿sí? De esa forma, nosotros vamos a tener tanto nuestra lista original que estaba desordenada, como nuestro descendente, que era la lista ordenada de manera descendente, de mayor a menor, ¿sí? Y por otro lado tenemos con método sort, fíjense que es la lista original, ¿sí? Típica o desordenada, pero le ponemos el método sort y dentro ponemos entre paréntesis reverse true. Bien, ahora quiero mostrarles un ejemplo con esto. Voy a abrir Visual Studio Code. Terciario. ¿Qué tengo en terciario? A ver, ordenamiento. Voy a eliminar todo esto y vamos a pegar esto. Bien. Y a ver, ¿cuál es el primero que voy a... Este lo voy a comentar. Bien. Fíjense, lista original, la lista totalmente desordenada. Estoy creando una variable llamada descendente a la cual le aplico el método sorted, pero adentro de los paréntesis pongo lista original, que sería la lista que está acá arriba desordenada, y le coloco coma reverse true. ¿Qué significa? ¿Qué creen que está haciendo esta función reverse true? A ver si alguien se anima a respondérmelo. ¿Qué hace ese reverse true? ¿Qué creen ustedes? A ver, anímense, no pasa nada. Si erramos, no pasa nada. Eh, bueno, creo que ahí lo acomoda de- sería el De número forma más chico, el número más grande, y después lo al vuelve revés. a poner en orden, pero a la inversa, ¿o no? Perfecto, pero ¿a través de qué confirmación? ¿O a través de qué lógica, no? Del true, ¿sí? Claro. Porque le estamos diciendo que va a ser verdadero ese reverse. Ahora, ¿qué pasaría si yo pusiera falso? Si pusiera así, false. ¿Qué pasaría acá? Si usamos Y la lógica, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué va a pasar acá? Que la no va a ser deja nada. como está, que no va a hacer nada. ¿Lo va a dejar como está? ¿Ustedes creen? A ver, vamos a probar. Ascendente. Vamos a darle play. Error.
Para que me está dando error acá a mí. Ahí está. Bien, fíjate. Lista Bucle. desordenada, ¿sí? Que era la primera que llamamos, la lista original, ¿sí? Y después tenemos la descendente. Pero fíjate la descendente, ¿qué está haciendo? Lo está ordenando, pero de menor a mayor. Ascendente, sí. Exactamente. Y es lo mismo que haber hecho esto, ¿no? Que haber borrado eso y colocar lista original directamente. Fíjate que sí. si lo ejecuto, ¿ves? Pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, por eso es importante colocar el reverse true. Porque acá está diciendo, bueno, a ver, reverse false. ¿Qué está diciendo ese reverse false? Y que reversa no lo vas a hacer. Vas a hacer un orden, pero no va a ser al revés, sino que va a ser normal. ¿Sí? Vas a hacer un orden, pero normal. Entonces, si yo coloco true, y yo le coloco true, ¿sí? Esto lo que va a hacer ahora sí es hacerlo de manera descendente. Fíjense, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. ¿Bien? Mm. Ahora, les hago una consulta. ¿Esto se puede utilizar para texto? ¿Se puede utilizar para strings, por ejemplo? Para mí sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Y no sé. Yo tengo No mis dudas. sé. Nunca lo probé. Las listas se pueden ordenar, ¿sí? Por cualquier tipo que tenga, ¿sí? Si yo pongo números o texto, también lo puedo ordenar. Fíjense, yo voy a poner acá, en vez de este número, estos números, voy a poner Pedro, voy a poner Pablo, voy a colocar Pepe, voy a colocar Ana y voy a colocar Laura, ¿sí? Ay, faltaron las comillitas, perdón. Ahí está. Voy a sacarle el reverse true, ¿sí? Porque quiero que primero lo ordene original, lo ordene normal, ¿no? Bueno, vamos a ejecutarlo. Fíjense, esta es la lista que yo tenía, toda desordenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que por diccionario está mal, ¿no? Pedro no debería ir primero. Bueno, fíjense que acá lo acomoda. Ana, Laura, porque la siguiente letra en el abecedario es la L, ¿sí? No, sabemos que la B, la C, la D, pero bueno, entendiendo esto, sabemos que es mayor la L que la A, ¿sí? Y que la P es mayor. Ahora, ¿qué pasa acá con Pablo, Pedro y Pepe? ¿Por qué los acomoda de esta manera? Por la segunda Porque letra. primero La toma... segunda. ¿Cómo, Va por perdón? orden alfabético. Toma la segunda segunda letra. letra. Exactamente. Va por la siguiente letra. ¿Qué está diciendo acá? La P es igual que la P y es igual que la P. Bien, pero ahora pasemos al siguiente. La A, la de Pablo, es mayor que Pedro y Pepe. Pero acá, Pedro y Pepe tienen la E también como segunda letra. Bueno, pero la tercera es D y la tercera de Pepe es P. Entonces, por eso se ordena de esta manera. Sigue a la siguiente letra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si coloco números? 2, 5, 1, ¿bien? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ejecutamos y me va a dar horriblemente el resultado. ¿Por qué? A ver, pan. En algo le erré acá. Pedro, Pepe, ¿no se pueden meter los mismos tipos de datos? A ver. Lista original, lista, a ver. No se puede. No se puede, porque fíjense que dice que no se puede pasar, no se puede ordenar entero con string, ¿sí? O sea, no se puede entre entero y string. Acuérdense que el between significa entre, ¿sí? Así que bueno, se ve que no se puede. Ok, tenemos texto entonces. Se ve que no se le puede aplicar el sorted, en realidad, ¿sí? No se le puede aplicar eso. Bien. Bueno, en este caso tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa si yo a esto le pongo reverse true? ¿Bien? Va a ser exactamente lo mismo, fíjense. Tenemos la lista desordenada, pero después tenemos a Pepe, a Pedro, a Pablo, a Laura y a Ana. Quiere decir que está ordenado de manera descendente. Entonces, ¿se puede acomodar string? Se puede acomodar string, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto?
si quisiera ordenar de manera, según el alfabeto, ¿no? Si quisiera ordenarlos por orden alfabético, viene de 10, ¿no? Entonces, bueno, para eso sirve ordenar una lista por ahí, ¿sí? Bueno, ahora, este yo lo dejo comentado, pero fíjense que no perdí ni mi lista original, ¿sí? Y tengo también una nueva variable con una nueva lista que está ordenada. Ahora, ¿cuál es el tema de sort? Sort lo va a ordenar, ¿sí? Sort lo va a ordenar. ¿Y acá qué pasó? Ah, lista original. Ah, perdón, porque está todo. Vamos a volver todo como estaba. Bien. Bueno, la lista original, fíjense, es lo mismo. A ver, vamos a sacar este que está acá. Vamos a sacar este que está acá. Bien. Y esto lo que va a hacer es, bien, tenemos la lista original, ¿sí? Que está totalmente desordenada. Print lista original, lo que va a hacer es mostrarme esa lista. Pero cuando yo haga este sort reverse true, ahora la lista original va a ser la que está ordenada de manera descendente, ¿sí? Fíjense, si lo ejecuto, 3, 1, 4, pero después tenemos 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Esta lista que tengo acá ya no existe, esta. La lista original ya no es en este orden, va a ser en el nuevo orden, ¿sí? Entonces por eso es importante ver cuál de los dos sorted o sort, cuál de los dos métodos usamos, ¿sí? Bien, voy a ir viendo el chat un poquito. Ah, los ordena de manera descendente a través de un booleano. Exactamente. Bien. Bueno, esto lo voy a guardar. No sé si quieren que se los pase. A ver, vamos a... Directamente lo copio de acá, que lo tengo acá directamente. Y se los pego acá en el chat. Así lo tienen. Por cualquier cosita que quieran ir probando y demás. Bien. Bueno, ya después hablamos de programación orientada a objetos, pero esto lo vamos a hablar la clase que viene. Voy a ir abriendo el otro. Tengo dos presentaciones el día de hoy. El cual tenemos algoritmo de búsqueda. Bueno, ¿para qué se ordenan las listas entonces? Porque a través de ese ordenamiento, de esa lista, nosotros podríamos hacer búsquedas, ¿sí? Entonces, tenemos, lo que vamos a hablar hoy es de dos tipos de búsqueda, ¿sí? Primero vamos a leer la definición. ¿Qué es un algoritmo de búsqueda? Es un procedimiento diseñado para encontrar un elemento específico dentro de una colección de elementos, como una lista, una matriz o una estructura de datos más compleja. ¿Bien? En Python, estos algoritmos se utilizan frecuentemente para tareas como buscar un valor en una lista, encontrar una clave en un diccionario o localizar un nodo en una estructura de árbol. El nodo de estructura de árbol sería el famoso grafo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, tenemos dos tipos de búsqueda. Tenemos la lineal y tenemos la binaria, ¿sí? Después tenemos también método burbuja y tenemos Quicksort también. Tenemos otros tipos de búsqueda. Bien, situaciones comunes de uso. Búsqueda de datos en listas y matrices. Encontrar un elemento en una lista de números o cadenas, ¿sí? Quiere decir que también se puede usar cadenas. Manipulación de diccionarios. Localizar una clave específica en un diccionario para acceder a su valor asociado. Bien. Luego, recorridos en estructura de datos complejas, como árboles y grafos, para encontrar nodos o determinar rutas. Sistema de base de datos, para buscar registros específicos en base de datos. Y por último tenemos problemas de optimización, como la búsqueda de la solución óptima en problemas de combinatoria y optimización. A ver, ¿se usan los métodos de búsqueda? Sí, se usan los métodos de búsqueda, pero ya para temas más científicos, ¿sí? Yo en lo que es toda mi carrera como programador, por lo menos en lo que es diseño web, desarrollo web, nunca utilicé método de búsqueda, ¿sí? En programas como Tkinter y demás, cuando he hecho aplicaciones de escritorio, tampoco utilicé método de búsqueda. Eso ya va a depender de algo más avanzado, de algo que le soliciten hacer o que una sección tenga una búsqueda, ¿sí? Pero si no, es muy poco común que se utilice.
¿sí? En este caso dice que es bastante usado, pero no es tan así, ¿sí? Espérenme que acá se me trabó todo, no sé qué pasó. Ahí está. Bien, entonces, por un lado tenemos la búsqueda lineal, ¿sí? Es un algoritmo simple que se utiliza para encontrar un elemento en una lista. Funciona recorriendo la lista desde el principio hasta el final y comparando cada elemento con el valor que estamos buscando. ¿Cuál es la ventaja? Fácil de entender e implementar. Y no requiere que la lista esté ordenada. Esto es muy importante. La búsqueda lineal no pide una lista ordenada, ¿sí? Y acá es donde después vamos a hablar de por qué tiene que estar ordenada. Bueno, ¿cuál es la desventaja? Puede ser ineficiente para listas muy grandes, ya que puede necesitar revisar todos los elementos en el peor de los casos. ¿Qué significa esto? Fíjense, tengo un ejemplo acá, ¿sí? El cual tenemos una función llamada linear search, que en realidad es búsqueda lineal, ¿sí? El cual tiene dos parámetros. Uno que es la lista en sí que yo voy a tener, ¿sí? Y tiene un objetivo. Ese objetivo va a ser el elemento que yo voy a buscar dentro de esa lista. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la función para hacer una búsqueda lineal? A través de un for, ¿sí? Por cada i en rango, ¿sí? Y fíjense que acá tiene un len, lista dentro. ¿Qué hacía el len? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el len, el método len? ¿Se acuerdan que lo hicimos con un promedio de notas? A ver, no los quiero callados hoy, ¿eh? Estamos para debatir. Era A ver para quién la se anima. longitud, La longitud, ok. ¿De qué o sería sea, la para la longitud? cantidad de datos. Exactamente, tal cual. O sea, si ustedes tienen una lista de 1, 2, 3, 4, 5, no les va a mostrar o les va a sumar cuántos datos tienen. Lo que va a hacer es contar la cantidad de elementos que hay dentro de la lista. Porque acuérdense que 1, 2, 3, cada coma define la separación entre elementos. Lo que hace len es contar cuántos elementos hay dentro de una lista, ¿sí? Es lo que va a arrojar como resultado, ¿bien? Entonces, fíjense, por cada i en rango, la longitud de la lista. Ok, pero a partir de ahí tenemos una condición que dice si lista, y fíjense que tenemos los corchetes y adentro tenemos la i esta que llamamos acá, es igual a objetivo, entonces retórname i. O sea, mostrame la posición. Acuérdense que la i es la iteración, es la posición del índice, ¿sí? Es ese saltito por índice que va haciendo. Entonces lo que va a hacer, si yo, por ejemplo, nombro el 4, me va a decir en qué posición se encuentra el 4, ¿sí? Por eso dice return i. ¿Bien? Ahora, fíjense que tenemos otro return acá, pero dice -1. ¿Qué creen que está haciendo ese return -1? Yo voy mirando el chat mientras tanto, a ver si alguien está escribiendo. No. ¿Qué hace ese return -1? Lo que va a hacer es que si el elemento o el objetivo que yo estoy buscando no está en la lista, me va a mostrar por defecto un -1. ¿Sí? ¿Por qué dice -1 y no dice un texto, por ejemplo? Porque generalmente en las búsquedas binarias o lineales se utiliza un -1 para mostrar de que no está. Si es una operación en realidad, se puede poner un string, sí, se puede poner un texto que diga no está en la lista, por ejemplo. Pero generalmente se lo conoce como -1. Lo que va a mostrar el programa es un -1. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el ejemplo de uso? Tenemos, a ver, denme un segundo. Perdón, la mascota. Bien. ¿Cuál es el ejemplo de uso? Bueno, fíjense, tenemos una lista, ¿sí? Esa lista, fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho que primero se definen las funciones? Primero se crean las funciones arriba de todo. Una vez que se crean las funciones, ya empezamos a hacer líneas de código creando nuestras variables y demás. Fíjense que acá tengo una lista, que va a ser esta lista que está acá arriba, ¿sí? Lista, y tiene la lista 3, 5, 2, 4, 9, ¿no? Tiene todos esos elementos. Se va a crear una variable resultado,
la cual va a llamar a la función linear search, que es esta función que está acá, ¿sí? Y adentro va a llamar a lista, que sería esta lista que está acá, y le va a decir 4. Ese va a ser el objetivo, va a ser el elemento que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué dice acá el comentario? Dice devuelve 3. ¿Por qué devuelve 3? Porque va a devolver la posición en la que está el elemento 4. Fíjense, 0, 1, 2, 3. Está en la posición 3 ese 4. ¿Sí? Entonces lo que hace esta función es devolver la posición en la que está el elemento. ¿Qué pasa si yo acá pongo un 11, por ejemplo? Me va a retornar, en vez de 3, me va a decir -1. ¿Sí? Entonces, si lo llevamos a la parte teórica para que se entienda qué es lo que está haciendo esta función, yo tengo acá un ejemplito para mostrarles. Respétenme mi Paint, por favor. A ver, y voy a abrir Paint 3D. A ver, voy a abrir la búsqueda. Ah, ya lo tenía descargado. Búsqueda lineal. Fíjense, lo que va a hacer ese programa es, fíjense, yo acá tengo objetivo 54. Yo quiero encontrar el elemento que tenga el 54, ¿no? Bueno, fíjense que acá tengo una lista totalmente desordenada, no afecta en el código. Y fíjense que el 54 está acá, ¿o no? Está en la posición 3. Pero ¿qué va a hacer esa búsqueda? Esa búsqueda lo que va a hacer esto, va a saltar acá, ¿sí? Va a decir 25 es igual a 54. No. Ok, vamos por el siguiente entonces. Va a buscar acá. 15 es igual a 54. No. Entonces va a tener que buscar el siguiente. Tampoco, ¿sí? Y va a hacer el salto hasta el 54. Lo va a encontrar y va a mostrar en qué posición está, ¿sí? Eso hace la búsqueda lineal. Ahora, ¿por qué decía como desventaja de que puede llegar a ser ineficiente en caso de tener una lista larga? ¿Sí? Porque supongamos que yo tengo una lista con 1000 elementos, ¿sí? Me parece que me estoy yendo mucho, pero 1000 elementos, ¿sí? Y supongamos que quiero encontrar el elemento 1000, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta búsqueda lineal? ¿Qué interpretan ustedes que va a ser la búsqueda lineal? ¿Qué piensan ustedes? Y va a buscar uno por uno hasta Uno por llegar al 1000. uno, Y si uno está al por final, uno, perdemos mucho tiempo. exactamente, va a tener que ir hasta la posición 999 para encontrar el 1000, ¿no? O sea que va a ser demasiado rebuscado esa búsqueda, ¿no? Va a ir. Imagínense hacer un recorrido de 1000 pasos, ¿no? Hasta que lo encuentre. A ver, en tema de memoria o rendimiento del sistema, va a ser quizá con 1000 elementos, no sé si va a ser muy rápido o no, nunca tuve un caso de tener 1000 elementos, pero no creo que tarde tanto tampoco, porque ya sabemos que eso era antes, ¿no? Hoy en día con las compus que hay es mucho más rápido, pero sí podría afectar un poco más el rendimiento. ¿Bien? Sí, sí. Yo ya terminé. Perdón, activé la No, está ventana. bien, no pasa nada. Perdón, disculpe. Entonces, ¿se entiende, chicos? La búsqueda lineal es buena, pero para cuando tenemos listas cortas, ¿sí? En este caso, la búsqueda lineal viene fantástico. ¿Por qué? Porque es una línea que tiene 9 elementos, ¿sí? Con 8 posiciones, ¿bien? Está desordenada, por ende no tengo que estar ordenándola, ¿sí? Y va a encontrar el elemento igual, ¿sí? No va a afectar en nada en rendimiento, va a ser muy poquito lo que va a afectar. ¿Se entiende, chicos, lo de búsqueda lineal o necesitan que lo explique de vuelta? Sí, se entiende. Sí, Bien, se entiende. perfecto. Sí, se entiende, profe. Era lo que quería escuchar. Bien, bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que hace la búsqueda lineal, ¿sí? Ay, ¿por qué no me dejó? Ahí está. ¿Sí? Este código yo se los voy a dejar pegado en el chat, así también lo tienen. Igualmente después van a poder acceder a la presentación, ¿no? Pero igual. Bien, entonces fíjense que dice paso de ejecución. Comenzar en el primer elemento de la lista, comparar el elemento actual con el valor buscado. Si el elemento actual es igual al valor buscado, retornar la posición del elemento, ¿sí? Si el elemento actual no es el valor buscado,
pasar al siguiente elemento de la lista. Va haciendo eso, ¿no? El salto en salto. Repetir los pasos 2 a 4 hasta llegar al final de la lista. Si se recorre toda la lista y no se encuentra el valor buscado, retornar -1. ¿Sí? Entonces, si yo copio esto y lo llevo a Visual, creo que ya lo tengo acá. Bueno, lo voy a borrar y lo voy a pegar. Ahí está. Queda más corto porque se ve que estuve haciendo otras cosas. Espérenme que también guardo este. Ahí está. Bien, supongamos que acá a esta lista, a este elemento le pongo, supongamos, el 8, que sabemos que no está. El 8 acá en esta lista no está, ¿sí? Entonces, si lo ejecuto, no, acá me faltó algo y es un print, ¿no? Que muestre el resultado. Ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, fíjense, -1. ¿Sí? Está bien que muestre -1, es lo más normal, porque en realidad los programadores científicos lo hacen de esta manera, con el -1. ¿Sí? Pero yo acá le hubiese puesto un texto que diga no está en la lista directamente, ¿no? Se podría hacer eso tranquilamente. ¿Bien? Pero bueno, es más o menos como para que lo entiendan. Fíjense que si yo acá pongo el 5, me va a decir en qué posición está. Me va a decir 1. Vamos a ver si es verdad. 0, 1, tal cual. Está en la posición 1. Perfecto. Me gusta. Bueno, vamos por otro. Búsqueda binaria. Bien. La búsqueda binaria, a comparación o a diferencia de la búsqueda lineal, ¿sí? Es que la lista tiene que estar ordenada, ¿sí? Si no, el programa no funciona, o sea, funciona, pero no encuentra lo que estamos buscando, ¿sí? O sea, les va a mentir en la búsqueda. Entonces, por eso pide que esté ordenada. Fíjense, descripción. Es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada. Quiere decir todo lo contrario, que si está desordenada va a ser ineficiente, ¿sí? Funciona dividiendo repetidamente la lista a la mitad y comparando el elemento del medio con el valor buscado. ¿Cuál es la ventaja? Fácil de entender e implementar, entre comillas, ¿sí? Eficiente, ya que la hace mucho más rápida que la búsqueda lineal para grandes conjuntos de datos. Entonces, si yo tuviese 1000 elementos, la búsqueda lineal sería la mejor opción, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Cuál es la desventaja? Y entre comillas otra vez desventaja. Requiere que la lista esté ordenada y eso genera un proceso previo de preparación de la lista o array. ¿A qué se refiere esto? Que voy a tener que poner .sort. O sea, no es tan complejo en realidad, ¿no? Pero bueno, dice que requiere un proceso previo, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces, fíjense, acá tengo un ejemplo de una búsqueda binaria, pero es mejor mostrárselo con la teoría, así que ahora lo vamos a ver. Fíjense, def binary search, ¿sí? Búsqueda binaria. Tenemos lo mismo que la búsqueda lineal, una lista, ¿sí? Y un objetivo. Pero acá es donde se empieza a tornar complicado. ¿Por qué? Voy a abrirles el Paint nuevamente y lo vamos a mostrar de manera teórica para que entiendan qué es lo que hace esto. Búsqueda lineal. No, perdón, era búsqueda binaria. En 3D. Hoy no es mi día, perdón, chicos. Búsqueda binaria, acá está. Bien. Fíjense, acá tenemos un montón de otras cositas. Fíjense que yo acá tengo izquierda y tengo derecha. Y usted me va a decir, pero profe, ¿por qué izquierda y derecha? ¿Qué significa eso? Bueno, el izquierda y derecha es lo mismo que decir inicio y fin. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esto? Primero, para hacer la búsqueda binaria, fíjense que tengo una lista totalmente ordenada. Esto está ordenado, ¿sí? Y en base a eso, yo tengo que definirle un inicio, el cual va a ser la primera posición de mi lista, y un fin, el cual va a ser mi última posición en la lista. No el elemento, sino que la posición, ¿sí? Entonces, fíjense, esto va a ser izquierda y esto va a ser derecha.
que lo que están viendo acá. Izquierda, derecha. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice acá izquierda? Dice solamente izquierda, pero acá dice derecha, va a ser igual a 0, lenlista menos 1. Porque lo que está haciendo acá es una recursividad. Está diciendo que para ver la última posición de mi lista, yo tengo que tengo que contar cuántos elementos tengo y tengo que restarle 1. De esa forma va a ser como una reversa, ¿no? ¿Se entiende? Entonces eso va a detectar la posición final de una lista. Entonces por eso tiene esta fórmula hecha, ¿no? Pero derecha, quedémonos con que es el fin. Es la última posición de mi diccionario, ¿no? De mi lista. Bueno, ¿y cómo sería la fórmula? Yo tengo inicio 0, ¿sí? Y tengo fin 8. ¿Bien? Luego tengo mi posición. Yo tengo que ver de dónde va a arrancar mi posición. Desde dónde se va a situar, dónde se va a posicionar al principio para empezar a hacer la búsqueda. ¿Sí? Para hacer eso, el programa hace esto. Inicio más fin, que sería 0 más 8. ¿Sí? Eso nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? 0 más 8. 8. 8. Y lo va a dividir por 2. 8 dividido 2, ¿cuánto sería? 4. 4, ¿no? Entonces, eso va a ser el arranque. Supongamos que yo acá no tengo una posición. Yo tengo que encontrar mi posición inicial. Bueno, una vez que hace este cálculo, inicio más fin dividido 2, y nos da 4, esto se va a situar como inicio acá, en la posición del índice, ¿no? En la posición 4, no en el elemento, en la posición 4. ¿Bien? Y ahí es donde empieza la comparativa, ¿sí? Supongamos que yo estoy buscando el objetivo 4. ¿Bien? Acá yo empiezo a decir, bueno, ¿yo qué tengo en mi posición 4? Tengo un 5, no tengo un 4, que es lo que estoy buscando, tengo un 5. Entonces acá empieza la comparativa. Decir, ¿5 es menor a 4? ¿5 es menor a 4, chicos? No, No, No. No, yo. no, ¿5 es igual a 4? no, No. no. ¿5 es mayor a 4? sí, Bien. Como 5 es mayor a 4, esta posición se va a mover 1 menos. O sea, va a restar 1. ¿Sí? Si fuese que ese objetivo es mayor, es menor, va a sumar 1. ¿Sí? Si es mayor, va a restar 1. ¿Sí? Entonces, esto se va a mover así, dependiendo de esa condición. ¿Sí? En este caso se va a mover acá. ¿Qué va a hacer una vez que se mueve acá? Va a hacer la comparativa nuevamente. ¿4 es menor que 4? No. ¿4 es mayor que 4? No. ¿4 es igual a 4? Sí. Entonces ahí va a responder y va a decir, está en la posición 3. ¿Y qué hizo con todo esto? Lo descartó, ¿sí? O sea, lo omitió. Por eso es que es mucho mejor la búsqueda binaria, porque por más que el cálculo sea un poco más extenso, ¿no? Porque tenemos que poner un inicio, un fin, que esto y que el otro, la búsqueda va a ser mucho más ágil, porque una vez que descarta esto, se ahorra también uso de memoria, ¿no? Entonces ya se queda con esto si hace la comparativa. ¿Se entiende? Entonces ya descartado esto, imagínense que tuviésemos una lista con 1000 elementos. Va a descartar el resto hasta 1000 y va a dejar un 2, 3, 4. ¿Sí? A ver, en este caso porque estamos buscando el 4. Si estuviésemos buscando el 6, sería desde acá, ¿no? Y ahí haría la comparativa y esto lo descarta. Pero ¿se entiende a lo que voy, chicos? ¿Se entiende por qué es más eficiente la búsqueda binaria? yo no lo entiendo. No entiendo ¿No lo lo. entendés? Lo vamos a No, ver de vuelta. no, no, pero. Despreocupate que lo vamos a ver de nuevo. Fíjate, mirá. Acá tenemos esto, fíjense. Definición, búsqueda binaria, ¿sí? Una lista, un objetivo. Izquierda va a ser nuestro inicio de la posición, ¿sí? Nuestro principio de la lista.
derecha con este cálculo va a ser el final de la posición, ¿sí? Y ahora va a decir, mientras que izquierda sea menor o igual a derecha, ¿bien? Medio, fíjense acá es donde se torna más confuso. Medio, ¿qué es medio? Medio es esto. Medio es posición, ¿sí? Esto es mi medio, está en el medio, fíjense, ¿sí? Ese es el medio. Pasa que, bueno, acá está nombrado de diferente manera, pero este es el medio, ¿bien? Entonces, fíjense, medio va a ser igual a izquierda más derecha dividido 2. Y fíjense que es lo que yo les estaba mostrando acá. Inicio más fin dividido 2, ¿sí? Fíjense, ¿y por qué muestra dividido dividido? ¿Por qué muestra ese exactamente o división exacta? ¿Por qué? Porque no tenemos una posición 2.5, no tenemos una posición 4.7, no, tenemos 0, 1, 2, 3, como son los índices. Entonces, para eso se tiene que utilizar una división exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es 2.5, la división exacta va a ser 2, ¿sí? ¿Alex? Te escucho, Alex, no estás muteado, me parece. Ahí va. Ahí va. Es una binaria media, ¿no? Porque no es que si no encuentra, si no va, compara el valor que encuentra y lo compara. Sí. ¿Sí? Y después se va corriendo desde el medio, no corre los límites para buscar otra vez de manera binaria. Es solo binaria la primera búsqueda. No, 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 no. No, no, O no, no, todavía no, no no. hace eso. La búsqueda es constante. ¿Por qué? Porque suponete que tenemos 1000 elementos, ¿no? Por ejemplo, volvemos a eso. Y hace una división por 2, ¿no? Acordate que es binaria porque se divide por 2, ¿sí? Pero suponete que hace esa división, pero ese elemento está por ahí más allá y no está en esa parte, pero está más allá. Tiene que volver a hacer otra división Ah, está el hasta que while. llegue. Claro, El esto lo que while hace define. es, ¿por qué tenemos un while? Porque va a girar una y otra vez hasta que encuentre el resultado. ¿Se entiende? Va a ir haciendo cada vez más chico la división, o sea, el conjunto de listas en realidad, lo va a ir haciendo cada vez más chiquito hasta que encuentre el resultado. ¿Se entiende? Sí. Suponete que da la primera vuelta. Esta es la primera vuelta. ¿Sí? Todavía no lo encontró en esa vuelta. Va a ir al principio y va a volver a hacerlo, pero con una lista más corta. Y cada vez más corta hasta que llegue de una vez por todas. Si hace toda esa búsqueda, ese ciclo, y no encuentra nada, cada vez que fue más chiquito y termina no encontrando nada, retorna -1, porque no está dentro de la lista. ¿Se entiende? Por eso tiene un while, por eso es un while, porque es un ciclo, tiene que ir haciendo un ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende, Alex? Sí, creo que sí. Tendría que haber un ejemplo. Con más para elementos. Con más Sí. elementos. Tal cual. Pero sí, en realidad sí. O sea, te va a hacer una y otra vez la divisoria. ¿Por qué? Porque si decimos 100 dividido 2, ponerle 50, poner quizás 50, bueno, y yo estoy buscando el 3 por ahí, bueno, pero pará, o sea, ahí tiene que volver a hacer otra división. ¿Se entiende? O sea, una vez que hace esa división, es como que va achicando cada vez más lista hasta llegar al resultado. Va achicando cada vez más la lista hasta que llegue al resultado. ¿Sí? Hasta que ya no le quede más divisoria, por así decirle. ¿Sí? Y capaz que lo encontró en esa búsqueda que la fue hace. Por eso es importante que la lista esté ordenada también. ¿Sí? Porque si no, se nos puede escapar entre alguno de los elementos que está desordenado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Profe, Sí. No sé una quién. consulta. Cuando divide por 2, si por ejemplo son 100 registros o 100 datos Sí. y buscan 50, ¿en qué buscan? ¿Los primeros 50 o los segundos 50? Dependiendo de dónde se encuentre tu posición. O sea, si vos sabés que, por ejemplo, suponete que Ah, ya yo entendí. acá, A partir de la posición, a partir de ahí empieza a contar hacia adelante.
Claro, tu inicio siempre va a ser el principio y tu final siempre va a ser el fin. O sea que a partir de estas dos divisiones, 0 más 8, suponete que tu posición en ese caso va a ser 100. ¿Sí? Entonces va a ser 0 más 100, es 100 dividido 2. Entonces se va a cortar un poco más la búsqueda, ¿no? Se va a hacer más chica la lista. Claro, Y ahí va a empieza decir, buscar a ¿está o partir de no está? 50. Y ahí va a ser otro cálculo más de inicio más fin. ¿Se entiende? O sea, esta posición, a lo mejor, si no está, suponete que se va a colocar, suponete que descartamos esta lista, esta parte. Bueno, este fin va a pasar acá. ¿Sí? Ah, perfecto. Perdón, esto va a pasar acá, ponete, ¿no? Suponete que tenemos esta posición que está acá. Este fin va a pasar acá. Entonces esto se descarta. Ahora supongamos que el elemento está más acá. Bueno, va a volver a hacer la división. Va a ser 0 más 4, va a ser 4 dividido 2. Va a ser 2. Entonces esta posición se va a encontrar acá. Y este fin, en lugar, si encuentra que es igual, se va a quedar acá. Si no, se va a venir más acá o se va a venir más acá. Y ahí va a terminar de encontrar la posición. ¿Se entiende o no ahora? Sí, faltaba la siguiente iteración. Exacto. Bueno, esa es la siguiente iteración. ¿Sí? Bien, bien, bien. Perfecto, chicos. Me alegra que se entienda. Bueno, entonces, fíjense, esto llevado a código es lo mismo que yo les estoy mostrando en teoría. Fíjense, si lista medio es igual a objetivo, retorname medio, que sería retorname la posición. ¿Sí? Si lista medio, o sea, posición, es menor a objetivo, súmale 1. ¿Se acuerdan que yo les dije se suma 1 o se resta 1? Se mueve de un lado o del otro. ¿Sí? Si no, derecha igual medio menos 1. O sea que quiere decir que se va a mover para el otro lado. En vez de sumar, va a restar una posición. ¿Sí? Hasta que lo vaya encontrando. Es exactamente lo mismo que les estoy mostrando en teoría. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá va a devolver, si yo pongo un 4, va a devolver la posición 3. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Yo tengo acá, en la posición 4, ¿sí? Y yo digo que mi objetivo es 4. Bueno, ¿qué va a ser? 0 más 8, 4. Dividido 2, perdón, 0 más 8, 8. Dividido 2, 4. Listo, se va a quedar acá. Este fin, que está acá, va a pasar acá. Y ahí va a ser la comparativa. ¿4 es mayor que 5? No. ¿4 es igual a 5? No. ¿4 es menor que 5? Sí. Listo, va a pasar acá. ¿Y qué dice? ¿En qué posición está? En la 3. Ya encontró la posición. Entonces nos retorna el 3. Si no estuviera, si suponete que mi elemento es 0 en realidad, yo supongamos que tengo un elemento, no sé, 0. Bueno, va a volver a ser 0 más 3, ¿sí? Va a decir 3. Dividido 2, 1.5. Bueno, 1.5 no se puede, va a ser 1. Listo. Esto se va a posicionar acá. ¿Y qué va a pasar con esto? Perdón, al revés esto. Esto va a pasar acá. Entonces, este va a empezar a hacer la comparativa acá. 0 es menor a 2, sí. ¿No? Entonces, ¡tum! Se va a quedar ahí. Pero no lo encontró porque no está. Y ya no tiene más división para hacer. Entonces ahí va a decir, ah, listo, no está. Y va a retornar menos 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Lo voy a dejar como estaba porque hice un montón de toqueteos. Ahí está. Bien, chicos, buenísimo. Bueno, igualmente, a ver, no se preocupen, porque acuérdense, esto no va a examen, ¿sí? No va a examen. Es para que ustedes lo sepan con qué se van a encontrar en programación 2. Es como para asustarlos, ¿sí? Es como para asustarlos nomás. Pero bueno, a ver, la idea sería que ya se vayan dando cuenta de cómo va a ser. Esto es una búsqueda científica, chicos, ¿sí? Ustedes cuando empiecen a ver matrices en programación 2, que empiecen a hacer matrices y demás, seguramente van a hacer búsquedas binarias o lineales o métodos burbujas o quicksort y demás. Van a poder hacer, según la búsqueda, ustedes van a empezar, van a saber identificar cuál búsqueda hacer, qué tipo de búsqueda hacer, ¿sí? Pero es como más que nada para que lo vayan entendiendo, como para que vayan viendo cómo sería la estructura de ese código, ¿sí? Esto se los voy a dejar para que lo vayan practicando igual.
Bien, no es obligatorio, acuérdense, ustedes después vuelven a ver un repaso de todo esto en programación 2, pero es como para que ya lo tengan sabido más que nada, para que ya lo vayan entendiendo, ¿sí? Para que vayan entendiendo esa teoría y demás. Yo lo que voy a hacer ahora, y es más, se lo voy a compartir en este momento, voy a dejar visible, espérenme que le pongo modo edición, voy a dejar visible ordenamiento de listas, ¿sí? Mostrar, voy a dejar visto algoritmo de búsqueda, y voy a dejar visible estos dos por si lo quieren descargar. Es la teoría, ¿sí? Es lo que les estuve mostrando hace un rato. Por ahí les sirve como para ir entendiendo bien. Pueden ir haciendo más listas, una lista más grande, con ese paint, por ejemplo, e ir viendo si lo pueden ir achicando más con esa fórmula, ¿no? A ver cómo les va quedando. ¿Bien, chicos? Bueno, encuentro 2, ¿sí? El encuentro que viene. El encuentro que viene vamos a crear una clase, vamos a hacer programación orientada a objetos o POO, ¿sí? Como se le conoce, en el cual vamos a crear una clase, vamos a agregar métodos, vamos a crear objetos, ¿sí? Y van a entender para qué sirve lo que es programación orientada a objetos. Y luego les voy a pasar a mostrar un poquito de GitHub. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que les exploté la cabeza el día de hoy. A mí me quedó una. Bien. Alex, no sé, ¿tenés alguna duda, Alex? No. Bueno. Bueno, chicos, esto fue la clase 9 de Programación 1, Comisión 6D, primer encuentro. Nuevamente espero no haberles explotado la cabeza, ¿sí? Sí, Giselle, decime, sí. Giselle, perdón. Sí, me quedó la pregunta. ¿Estas búsquedas las definimos nosotros o está definida y lo que estábamos haciendo es ver el algoritmo de búsqueda No, estamos viendo el algoritmo de búsqueda. A eso, la lista la van a definir ustedes van a ver, ustedes pueden agregar la longitud de lista que ustedes quieran, ¿sí? O sea, eso es para ir probando nada más, ¿sí? Yo se los dejo a modo ejemplo, como para que ustedes vayan probándolo a ver cómo funciona y ir viendo a ver cómo pueden experimentar con eso, ¿sí? No, es lo que les digo, les repito, no es obligatorio, ¿sí? Es algo que no va a examen, ¿sí? Así que es una breve introducción a lo que se van a ir encontrando en Programación 2, más que nada, ¿sí? Giselle, sí. No, todo bien. Tengo que practicar y leerlo eso bien. Sí, tal cual, tal cual. A ver, ¿qué es lo más lindo que vamos a ver la clase que viene? Programación orientada a objetos. Es lo más lindo que existe, ¿sí? Así que ahí van a ver que todo lo que estuvimos viendo en sí, funciones y demás, por algo se utiliza, ¿no? Porque vamos a crear clases y ahí vamos a usar métodos, vamos a hacer saludos, vamos a hacer cositas entre personas y demás, ¿sí? Así que bueno chicos, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo mañana los veo en base de datos. ¿Sí? Ok, saludos, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Que Chao, anden bien, que profe, descansen. gracias. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos.